Entonces aquí como podemos apreciar, un paciente que llega a la consulta odontológica puede estar preocupado por muchas cosas, ¿no? Por el procedimiento en sí, porque hay un sinnúmero de ideas preconcebidas, o puede tener también experiencia el paciente de antecedentes que no sean muy gratos, y eso genera que la cita odontológica sea una tortura, pero eso depende mucho del nivel de prejuicio que tenga el paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que ya llevan unas ideas preconcebidas y esas ideas pueden ser negativas, entonces nosotros encontramos un detonante para la ansiedad, y cualquier cosa que pueda resultar amenazadora para el paciente, pues obviamente es el detonante, es el edulcorante de esta fórmula. La ansiedad puede hacer de que nuestro día inicie muy bien, muy feliz, muy alegre, pero también puede hacer de que se convierta en un día muy tormentoso, muy gris. Las alteraciones químicas que ocurren a través de la modulación del ácido gamma aminobutírico determinan mucho cómo me sienta diariamente y también cómo me enfrente yo a las situaciones del día a día. Obviamente, día a día nosotros estamos enfrentándonos a retos, a situaciones que nos obligan a tomar decisiones. Pero tomar decisiones es de las cosas más difíciles que le toca hacer al ser humano, sobre todo cuando son decisiones conscientes. No me refiero a la decisión si voy a cepillarme los dientes hoy en la mañana o la decisión de qué color de camisa voy a terminar poniéndome, sino me refiero a decisiones que no sé cuál va a ser el desenlace. Cuando no tengo datos suficientes acerca del desenlace de un fenómeno, eso genera el desequilibrio. Entre más confianza tenga la persona, más fácil va a ser para esa persona sortear las diferentes embestidas, las diferentes adversidades del día a día. Pero si esa persona no tiene mucha confianza, no tiene mucho control, entonces probablemente sea un día tortuoso día tras día. Así que cuando nosotros hablamos en términos de ansiedad, la ansiedad podría ayudarnos, inspirarnos a cambiar la forma de hacer las cosas, pero también la ansiedad puede inclinar la balanza hacia algo no necesariamente bueno. Por ejemplo, la ansiedad podría hacer de que yo tome medidas preventivas. El pensar de que tengo una fractura dental y comenzar a hacer cambios de hábito, voy al doctor y me da a entender, me demuestra de que no es una fractura dental, por ejemplo, y eso hace de que yo tenga más cuidado. Y le pregunte al doctor, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para evitar una fractura dental? Porque tal vez estaba haciendo un deporte de contacto y de repente recibió un golpe no intencionado o se golpeó a sí mismo con alguna pesa o alguna cosa así y se lastimara un diente, ¿no? A partir de ahí surgió la necesidad por parte del paciente de evitar un trauma en el futuro a través de una protección, ¿no? Y entonces se elabora una férula y eso hace que el paciente se sienta, por decir así, con más control, con más confianza. En cambio, si el paciente no tuviese la férula, probablemente puede incluso dejar de usar algunos tipos de entrenamientos o retirarse del gimnasio. Esto es por poner un ejemplo muy sencillo. El otro lado de la ansiedad es que me puede llevar a tomar decisiones erradas, equivocadas o limitantes, que es el término que más se utiliza en este mundo del coaching. Y cuando nosotros tomamos una decisión que nos obliga o nos lleva a no hacer nada o a la falta de acción, entonces ahí nosotros hemos limitado lo que podemos llegar a hacer. Así que tenemos que balancear muy bien cómo terminamos modulando la ansiedad que podemos tener. Pueden surgir cosas buenas, pero también pueden surgir cosas malas de la ansiedad. Ahora bien, este señor que les comentaba un poco el día martes, el doctor MacLean, estableció una teoría por allá del año 1945 de que el cerebro humano funciona a través de la estimulación de 3 zonas bien diferenciadas. Esas 3 zonas bien diferenciadas tenemos que es el neocórtex. En el neocórtex está toda la información que nosotros conocemos, información racional, información científica, datos estadísticos,
que nos terminan ayudando a tomar decisiones o saber si se puede o no hacer algo. El neocórtex es, por decir, todo el proceso educativo que uno tiene está condensado en la información, en las experiencias, en eso que es el neocórtex. Es el cerebro menos evolucionado. Tiene con nosotros apenas 100.000 años de evolución. Eso comparado con el reptiliano es prácticamente nada. Vamos a ver un poco más adelante cómo está la distribución de tiempo. Luego tenemos el cerebro límbico, ya está hacia la parte interna de lo que sería el cerebro, y tenemos que este tiene más de 200 millones de años de existir con nosotros. El límbico es una porción de cerebro donde está la amígdala y donde nuestras emociones están condensadas. El amor, el odio, el cariño, mi fanatismo por el Real Madrid está en el límbico, las 13 Champions del Real Madrid están en el límbico, pero yo puedo también alternar entre límbico y neocórtex. Y a mí me hacen una pregunta: ¿cuál es el mejor equipo de Europa de fútbol? Entonces, con mi neocórtex yo utilizo datos estadísticos y digo 13 Champions y busco otros clubes que tengan 13 Champions y no los encuentro. Por lo tanto, yo digo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y eso también me produce alegría, ¿no? Alegría porque soy fanático de ese equipo. Entonces, ahí tengo cómo el neocórtex toma datos que le convienen para generar un estímulo, en este caso positivo, para el límbico. Me está estimulando positivamente el límbico. Pero aunque este fenómeno se da en el sentido de buscar datos que a mí me convengan para generar mayor fuerza sobre una idea y que eso despierte en mí una emoción, entonces yo voy a tener siempre sesgos. Y eso depende de cada persona. Por eso es que la ansiedad se puede manifestar de múltiples maneras en cada paciente. Luego tenemos lo que sería el reptiliano, que es todas nuestras actitudes que hasta cierto punto son irracionales, pero que son parte de nuestra existencia humana. Esto significa son cosas que nosotros hacemos, que es parte de nuestra naturaleza, pero que no necesariamente todas esas cosas que nosotros hacemos son permitidas en un ambiente o en un entorno social. Eso nos lleva a que el reptiliano sea reprimido por dos cerebros, que sería el límbico y el neocórtex. Y vamos a poner un ejemplo de una actitud reptiliana a partir de una necesidad fisiológica, porque miren, el neocórtex es todo lo racional se procesa en el neocórtex. El límbico tiene que ver con las emociones, el querer, el amar, el odiar, el despreciar está en el límbico. Emociones, información, conocimiento, racionalidad, emociones. Y el reptiliano tiene que ver con necesidades fisiológicas que podamos tener. Vamos a poner un ejemplo. ¿Está claro hasta aquí la teoría del doctor McLean, muchachos? Sí. Ok, perfecto. En este caso, vamos a suponer un niño o una niña de 6 años. Vamos, 4, más pequeña, 4 años. Y esta niña o este niño está en un parque y tiene la enorme necesidad de ir al baño, a miccionar. El niño de 4 años, no muy consciente del entorno y demás, con un seguimiento de los padres no tan exhaustivo, así que no ha sido tan riguroso con él, el niño tiene la necesidad de miccionar y sin reparo él puede bajarse el zipper, bajarse el chorcito y tratar de miccionar en público. Eso lo hace ¿por qué? Porque está motivado bajo una necesidad. El ser humano primitivo no tenía que buscar un lugar para ir a miccionar, alejado del resto, sino que simplemente tenía la necesidad de hacerlo y lo hacía. Igual para defecar, no era como que iba a buscar un lugar específico ahí, alejado del resto para hacerlo. Claro, no lo iba a hacer a la par del hogar, ¿no? De la casa, pues del sitio donde se determina dónde está el grupo de personas que vivían con él. Pero sí no había ese tipo de reglas. Las reglas están dadas por el neocórtex.
la habilidad de convivir en la sociedad, las leyes del buen comportamiento, la moral y cívica, el civismo, todo está en el neocórtex. Y el neocórtex trata de controlar todas aquellas cosas que el reptiliano hace impulsivamente y de forma irracional, pero que forman parte inherente del ser humano. Por ejemplo, si usted va por la calle, ha tenido un día muy estresado, muy complicado, muy difícil, y alguien termina insultándole, hay dos posiciones o tres posiciones que puede tomar el ser humano. Uno, la más sencilla, la más natural en este caso, sería ¿cuál? Alguien le insulta en la calle, ¿cuál sería la respuesta humana más natural? Y de ahí, hijo del tal por cual. Contestar, ¿no? Contestar, responder a la agresión. Responder a la agresión, eso es lo más natural. ¿Quién responde a la agresión? El reptiliano. El reptiliano es lo que termina generando eso. Ahora, si nosotros nos vamos a pensar un poco más en sentido neocórtex, el insultar a la otra persona quizás no cambie la situación o no mejore la situación. Pero en ese momento, aunque el neocórtex sabe de que la discusión no lleva a nada, el reptiliano se impone sobre el neocórtex. Y al final toma una decisión impulsado por sus reflejos que no necesariamente es la mejor manera de proceder frente a este tipo de agresión. Por eso decimos de que una cosa muy importante en la ansiedad, para poder manejar la ansiedad, es qué grado de control tiene el paciente. Porque si mi paciente no tiene control sobre sus emociones, es muy sencillo caer en ese terreno de la ansiedad y estar requiriendo el uso de algunos tipos de fármacos para poder aliviar o mejorar la situación de ansiedad que el paciente percibe. Claro ahí, muchachos, claros en esa parte. ¿O no? Sí, sí, doctor. Ok, ahora, estos tres cerebros están conectados. Están conectados, pero aquí ellos compiten entre ellos. Ellos están en una lucha férrea por ver quién gana en cada situación o en cada partida. Y nuestra vida cotidiana termina por jugarnos pasadas donde gana uno o gana el otro. Vamos a suponer que Adelita está con nosotros, Adela. Está con nosotros, Adelita. Doctor, Adela, Daniela y Melissa dijeron que no se van a poder conectar hoy. Ah, ok. Agnes. Agnes. No está Agnes. O me incluyó en el nombre Agnes, de los que no iban a poder estar. No, le dije, bueno, los que avisaron fueron Daniela, Adela y Melissa. Ya. Bueno. ¿Y Astrid? ¿Astrid está por allí? Aquí estoy, doctor. Ok, muy bien, Astrid. ¿Qué le gusta a usted? ¿Cuál sería su desayuno preferido? Creo que gallo pinto, huevo, queso. Ok, perfecto. Imagínese que usted ha pasado una semana sin comer eso. Le gusta, ¿no? Y hay, por decir así, dos desayunos, como los de McDonald's, los de los tradicionales, que lleva precisamente lo que usted me dijo y algunas cosas más. Y usted tiene dos porciones. Y usted tiene suficiente hambre para comerse las dos porciones. Ahora, aquí hay una discusión. Aquí hay una discusión. Y es con su cerebro. Su cerebro va a poner en una situación y decir, ¿qué es lo que el reptiliano le dice cuando ve esas dos porciones de comida? Que usted quiere comerse. Que usted de alguna manera sabe, sí,
Sí me los puedo comer esas dos porciones, esos dos desayunos tradicionales. ¿Qué le dice su cerebro? Que me lo coma. Ok, el cerebro que le dice que se lo coma, ¿a cuál de estos tres pertenece? Al límbico. Al límbico. Pero es que el límbico tiene que ver con la emoción, con las emociones. Pero estoy hambrienta y me emociona la comida. Pero el hambre no es una emoción. El hambre es una necesidad. O sea, el tener hambre no necesita querer o amar los huevos. Sería reptiliano. Exacto, es algo reptiliano. Si usted tiene hambre y ve algo que le gusta, que le apetece, entonces su reptiliano le dice, comete los dos platos de comida, comete los dos platos de comida. Pero si usted dice, pero si yo me como los dos platos de comida, esto no sé, voy a incrementar la cantidad de lípidos, voy a incrementar la cantidad de carbohidratos que estoy consumiendo y voy a tener todo este tipo de inconvenientes. Entonces, ahí la discusión está entre, me lo puedo comer, me lo quiero comer, pero por el otro lado está, me lo debería de comer. Y es la lucha entre el neocórtex y el reptiliano. ¿Quién gana? ¿Quién gana ahí? En esa discusión. El neocórtex. El neocórtex, bueno, si usted termina por comerse solamente uno de los desayunos tradicionales, entonces ganó el neocórtex, porque usted se contuvo de comerse los dos platos de comida o los dos combos tradicionales de desayuno por uno. Entonces, el neocórtex convenció al reptiliano de no hacerlo, porque el reptiliano es comételo todo. Pero el neocórtex hizo ese ejercicio, esa fuerza de poder para tratar de llegar a un punto equilibrado. No le dijo al reptiliano, no vas a comer, porque tampoco el neocórtex, o sea, el neocórtex sabe que necesita el desayuno, pero lo necesita de forma mesurada. Ahora, en este ejemplo gana el neocórtex, porque el reptiliano no logra hacer el resultado. Ok, ahora vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a poner un niño de unos 10 años en el súper. Y acaban de poner, se fija que acaban de llevar el montón de uvas a los lugares donde venden las uvas. Y están lavaditas, grandecitas, se ven jugositas. Y el niño pasa muy cerca de ahí. Y el niño ve por todos lados y no hay nadie, ningún adulto a su alrededor. Y se le apetece mucho la uva. Ahora, eso de apetecerle la uva no es que tiene hambre, sino que le gusta la uva, quisiera comerse la uva porque se vuelve aún más, como les dijera yo, atractivo el escenario, por lo que no hay nadie y está con esa dosis de peligro. ¿Qué hace ese niño? Nadie lo está viendo. Tiene las uvas ahí enfrente. ¿Qué es lo que termina haciendo? Coger una uva. Sí, agarra una, dos, tres o cinco, las que pueda, y se la come. Ahora, ahí no ganó el neocórtex. Ahí ganó la emoción de agarrar la uva y no ser descubierto. Termina siendo ese acto donde el neocórtex no funcionó. Porque un niño no tiene, por decir así, esa voz interna que le dice, eso no es bueno. Porque básicamente el niño está jugando con estos dos cerebros, con el reptiliano y el límbico. Y conforme pasa los años, va desarrollando el neocórtex. Y la idea es que el neocórtex termine por dominar a los otros dos cerebros. O sea, él sea el dominante del fenómeno. Pero no se crean.
con que el neocórtex controle siempre todo, gane todo, eso no significa que todas las decisiones que tome el neocórtex sean correctas. De forma tal que no todas las decisiones tampoco del reptiliano o el límbico están equivocadas, ¿no? Eso también hay que entenderlo de esa manera. Lo ideal no es que gane el neocórtex siempre, sino que exista un balance, un equilibrio entre estos que al final son mecanismos regulatorios. ¿Cuál podría ser un ejemplo donde el neocórtex gana, pero que no fue el mejor escenario? ¿Cuál podría ser ese ejemplo? Uno en el que el neocórtex gana, pero el hecho de que se tomara la dirección que indicase el neocórtex quizás no era lo mejor. ¿Cuál podría ser un ejemplo? No estoy seguro, pero creo que pues podría ser como que una persona anda como que algún antojo de algo, pero a la vez, digamos que está guardando dieta, pues. Y entonces él anda como que antojo, pues, y llega al punto en que ve eso y está como que, ay, yo lo quiero, y lo prueba, pero ya como que ya va a la mitad y ya se arrepiente, pues, y ya lo deja de seguir comiendo. No sé, pues, si sería algo así. Me parece más como algo como límbico. Se lo voy a poner de esta otra manera. Vamos a poner un ejemplo donde el límbico gana, pero quizás no es la mejor opción, para que sea un poco más fácil. Y es la famosa llamada a la ex, o al ex. Famosa llamada al ex. De repente, tenía mucho tiempo de no ver a su ex, una persona XYZ, y lo vieron o la vieron y eso les despertó algo. Y olvidándose todas las razones de las por qué se dejaron, toman la decisión de querer escribirle solo para saber de él, para hacer un contacto. Entonces, si al final terminan enviando el mensaje, el límbico tomó la decisión, pero fue quizás una decisión no la más acertada. No logró el neocórtex intervenir en el proceso y decirle, no, mira, no hagas eso, porque eso no te va a traer nada bueno. Acuérdate que estabas en una relación destructiva y ahora vas a caer en otra relación así de difícil. Entonces, ese es un ejemplo donde el límbico gana, pero no fue la mejor o no fue el mejor escenario. El neocórtex puede generar escenarios y los escenarios son, por decir así, en función de que algo malo puede llegar a pasar. Se lo puede poner de esta manera. Bueno, vamos a regresar a la universidad. En el contexto del COVID vamos a seguir todas las medidas y el neocórtex dice, no, no creo que estén preparados para eso. La posibilidad de contagio es altísima, así que mejor no voy. Aunque usted quisiera ir a la universidad, límbico, estuviera la necesidad de ir a la universidad, el reptiliano no quiere ir a la universidad. A menos de que esté la muchacha o el chico que le gusta, en términos, porque no es por la comida tampoco, no necesita estar en la universidad para sobrevivir en cuanto a los elementos esenciales, pero límbico sí, la emoción de volver, de ser lo que le gusta a uno, de terminar sus requisitos, qué sé yo, puede estar fuertemente influenciado, pero aquí el neocórtex comienza a generar un escenario donde bloquea la posibilidad de ir y aunque haya deseo de ir, de ver al muchacho o a la muchacha, el neocórtex se impone y termina no yendo. Entonces, aquí ganó el neocórtex, pero no significa de que esta victoria haya sido verdaderamente una victoria, sino que realmente fue algo que el neocórtex decidió, pero no fue la mejor decisión para tomar en este tipo de casos. Ahora, ¿cómo se traduce esto en términos de ansiedad para el paciente? ¿Cómo el neocórtex puede hacer para que se tome una decisión que no sea lo mejor en términos de la cita odontológica? El paciente puede tener algún antecedente, emoción, de una cita odontológica que no fue muy grata. Entonces, aquí tenemos el límbico estimulando la información de que ir al odontólogo no es muy bueno. Ahora, el neocórtex puede decir, ¿para qué vas a ir ahorita al odontólogo con la situación económica en la que estamos
si no vas a tener los suficientes recursos para poder atenderte, a pesar de que hay dolor, hay una molestia sentida. Entonces aquí el neocórtex le está diciendo no ir, buscar otros métodos para paliar el dolor, que quizás no sean los más efectivos, y termina por complicar el cuadro. Entonces, eso muchas veces pasa cuando dejamos que ciertas partes del cerebro tomen todas las decisiones sin que exista un control verdadero entre cada una de ellas. Entonces, espero de que les sea útil esa comparativa con respecto a los cerebros del doctor MacLean. Ha estado haciendo mucho calor esta semana y les tocó hacer mandados a pie. Salieron desde las 10 de la mañana de su casa y andan a pie, corriendo varios kilómetros para lograr hacer pues los mandados que se les pidió. Y andan buscando un lugar para tomar agua, comprar agua, pero no encuentran. Y son las 2:30 del día, 2:30 del día. Está haciendo mucho calor, están sudando mucho y se encuentran una botella de agua no etiquetada. Ahí en la calle, sellada, no etiquetada. Y está helada. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, jóvenes? No sé, doctora, a mí me daría miedo. Ok, Bracamontes dice, bueno, yo no me la tomo porque me daría miedo. ¿Qué le da miedo, Bracamontes? Bueno, primero que todo, estén sin etiqueta. Puede que no sea agua, doctor. Ok, es una botella así como esta. Tiene ahí, no tiene etiqueta, está sellada. Entonces ella dice, puede de que no sea agua. ¿Quién está tomando esa decisión? Neocórtex. El neocórtex está ayudándole a tomar esa decisión. Ok, ¿quién no se la toma tampoco? Yo tampoco, es que es de dudosa procedencia, entonces peligroso. No, pero ¿por qué? Aunque quisiera tomarla por la necesidad de deshidratación, pero como no sé de dónde viene y realmente agua o según yo está bien sellada, pero no es así, entonces no sé, puede ser cualquier otra cosa, como dice Denis. Entonces yo tampoco la tomaría. Si tienes sed, el reptiliano, ¿qué le está diciendo, Gemma? Que la tome. Que la tome y que no le importe nada, sí. Pero no, usted tiene un mecanismo de control que sería el neocórtex y le dice, no, espérese, Gemma, esto puede que no sea agua. Ahora, yo le pregunto, cuando usted va a una venta y compra una botella de agua, ¿qué hace después de comprarla? Y no, en el 2018, no hablábamos del COVID en ese tiempo. ¿Qué hace? Solamente la agarro, ya después de haber pagado, la abro y la tomo. De una, no es como que la abre, la huele, la prueba un poco, prueba un sorbo, prueba otro sorbo, no, sino que la abre y se la acaba. ¿Eso qué pasó? Aquí, esas son posibilidades, pero aunque el neocórtex genere esas posibilidades, el reptiliano, por decir así, pasó el primer filtro. Y es como que, si es la idea principal es como que, si la botella está etiquetada y está en una venta y está sellada, es segura. Primera idea. De esto, el reptiliano toma el control completo después. Cuando usted pagó su agua, ya le dieron su cambio, ya la ve su agua heladita, está sellada y con la etiqueta, esa es información que el neocórtex estaba procesando. Y fue suficiente para que el reptiliano hiciera que usted abriera y se la tomara sin tomar ningún rédito de seguridad. ¿Ya? Ahora, pero ¿quién quita de que esa agua embotellada puede tener algún tipo de problema?
Es una posibilidad. Pero en ese momento el neocórtex, aunque lo generara, el reptiliano fue más fuerte en ese caso. Ahora, regresando con la botella de agua, ¿qué pasaría si, no hay forma de cómo conseguir agua y es lo único que tienen disponible? Agarraron la botella, fueron buscando, no encontraron, no hay agua y tienen mucha sed. Y la botella está sellada. Ya han caminado con ella varias cuadras. Todavía se están resistiendo a tomarla. ¿Quién está encargándose de resistirse a tomarla? ¿Quién está logrando que usted, a pesar de que no tenga sed, no se la termine por tomar? ¿Quién está logrando eso? ¿Quién está logrando esa parte? De aguantarse las ganas de tomar el agua a pesar de que tienen ganas de tomársela. El reptiliano. Pero es que el reptiliano no se lo va a pensar. El reptiliano es tengo 6 y me la veo. Sería el neocórtex. Neocórtex. El neocórtex está haciendo el trabajo de evitar eso. Ahora, una persona que va al gimnasio y tiene una rutina de 1 hora. Primer día. Y en ese primer día no es como que le van a dar un entrenamiento de novato, sino es que esta persona se está inscribiendo hoy y hay otras personas que están llegando a la rutina de ejercicio que normalmente tiene ese lugar y no van a hacer un entrenamiento diferente porque usted está llegando por primera vez. Ellos van a seguir con su entrenamiento tal cual. Después de 30 minutos, donde se siente completamente exhausta, agotada, sin fuerza, y todavía quedan 30 minutos más de ejercicios intensos, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Si está realmente agotado, dijo. Sí, o sea, ya dice, ala, yo no doy más. Un mareo, un desmayo. No. ¿Qué es lo que normalmente hace esa persona en ese punto? O sea, ya me siento cansada, dice la muchacha. Ya no seguir haciendo ejercicio. No seguir haciendo ejercicio o tomar agua. Exacto. Parar. Ahora, el parar de hacer el ejercicio, ¿de quién es? ¿Neocórtex, límbico o reptiliano? Piénsenlo bien antes de contestarme. El reptiliano. Sí, El reptiliano. ¿Por qué? Porque el reptiliano busca las necesidades. O sea, ¿qué perrito va a salir a correr para mantenerse en forma? Ninguno. O sea, el perro corre porque tiene una necesidad, tiene un impulso para hacerlo, pero no va a correr porque sabe que el correr le va a dar una condición física. Entonces, igual el reptiliano es el gran enemigo de las personas que van al gimnasio. ¿Por qué? Porque el reptiliano comienza a decirle, ¿para qué estás haciendo esto? Si es mejor estar cómodo, estar tirado en un sofá, viendo una película en Netflix, estando tranquilo, tomando, comiendo los recursos que tenés, ¿y para qué te vas a someter a un estrés que no necesitas? Eso se lo repite una y otra vez al neocórtex. Y como eso le genera una situación de estrés a todo el organismo, para el neocórtex que dice, no, yo tengo que hacer ejercicio porque es saludable, porque lo necesito, porque bueno, después de algún tiempo voy a ver los resultados. A veces es más poderoso el reptiliano que el neocórtex. Y es por eso que la famosa frase de, bueno, en ausencia del COVID, en enero, en febrero, o sea, la gente se inscribe en el gimnasio. Pero después ya marzo, abril y mayo, la gente ya no va al gimnasio. ¿Por qué? Porque les sale más cómodo el quedarse sin someterse a ese estrés que estar sometiéndose a ese estrés constantemente. Ok, Denise, usted es entrenadora.
Y usted ve a la muchacha que llegó el día de hoy a hacer ejercicio y que ya le dice, mira, entrenadora, ya no puedo más, ya no doy más, ya me voy a ir. ¿Qué hace usted como entrenadora, Bracamontes? Quedan 30 minutos de ejercicio. La motivo a que continúe con el ejercicio. ¿Cómo le dice? Vamos, dele, aquí no me ponga excusa, siga, corra. Sí. Ok. Como la de una famosa que le dice sonríe, no me acuerdo qué. Ah, actitud ante todo. La Bárbara Regil. Ya, no entendí la referencia. Pero bueno. A la doctora. No, lo de Bárbara Regil, no sé, no entiendo. No conozco. Perdonen mi ignorancia. Perdonen Ahí mi le vamos a falta mandar el video. de neocórtex. Perdónenme la falta de neocórtex ahí. Ahí lo vamos a actualizar, pues. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Cuánta gente se puede sentir motivada para eso? Pues poca gente se puede motivar con eso. Poca gente se puede motivar con eso. Entonces, ¿qué otra estrategia podría usted utilizar para ayudarle a esa muchacha que termine el entrenamiento del primer día? Que descanse un rato, puede ser. Que tome aire. Ajá. Para que Ponerle un pueda, ejercicio más bajo. Para que pueda continuar. Entonces miren, el dejar de hacer el ejercicio no es la mejor decisión. El que se tome un momento, que se distraiga, o utilice un distractor, puede ser una opción. Pero también Osvaldo dijo de que haga un ejercicio menos intenso. Ahora, pensemos esto trasladado a la parte odontológica. ¿Cómo ayudo a que un paciente deje de tener ansiedad? Acuérdense el ejemplo que les puse. Vamos, no se me detenga, siga corriendo, aquí no me ponga excusa. Ese tipo de actitud motivacional, y quiero ser muy enfático en motivacional porque no motiva mucho, por no decir nada, es como cuando mi paciente está con ansiedad y yo termino de decir, vamos, no me esté con esa locurita, a ver, ya vamos a terminar de hacer el procedimiento. O sea, ese tipo de reflejo o ese tipo de comportamiento humano no termina por generar el cambio que yo quiero. O dígame, ¿qué tanto éxito podría tener yo si mi paciente lo noto con ansiedad y yo termino por decir, no esté con esa locurita, ya vamos a terminar, no me atrase. Sigamos. No le ayuda a superar su ansiedad. Pero me dijeron, bueno, tómese su tiempo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues vamos a esperarnos un momentito. Que se hace muy a menudo cuando colocamos anestesia. Vamos a esperar un momentito que le dé efecto a la anestesia. Estamos haciendo eso, ¿no? Estamos generando esos pequeños... También se dice, doctor, que pues que se tome un minuto, que cierre los ojos y que respire constantemente ahí. O sea, técnicas de relajación para el paciente, de distracción. Eso ayuda un poco más que decirle, a ver, apúrese, no esté con esa locura. Ahora, otra de las cosas que me había dicho Osvaldo era ponerle un ejercicio menos intenso de inicio. Y yo les pregunto, en términos odontológicos, si un niño hay que hacerle una extracción, hay que hacerle 3 restauraciones, hay que hacerle una limpieza, una profilaxis dental, y hay que también, aparte de eso, aplicarle sellantes de fosas y fisuras y flúor. Todos esos son tratamientos que necesita que le hagan al niño. Y les pregunto, ¿por qué empezarían? Por la limpieza, digo yo. ¿Por qué empezaría por la limpieza y no por la extracción? Porque el tratamiento no es algo tan invasivo. El instrumento que se va a utilizar no le va a causar temor al niño. Él va a notar que no va a sentir dolor, que solamente es una tocadita a sus dientes. También Correcto. no sería un tratamiento muy traumático, lo que haría que el niño siga llegando. Ahora,
Correcto. Ahora, si la mamá del niño me dice, ok, hágale todo eso, y yo le digo, bueno, vamos a hacerlo esto en 3 citas o 4 citas, yo tengo el poder de decidir con qué empiezo y con qué termino. Si me da luz verde la mamá, la tutora, yo puedo definir con qué empiezo y con qué termino. Considero que sí, doctor. Igual, considero exactamente lo mismo que usted. Así que como yo mando en esa toma de decisiones, yo puedo ser alguien que previene la ansiedad o alguien que desencadena la ansiedad. ¿Por qué? Porque imagínense que el niño nunca le han hecho ninguna extracción y yo empiezo con las extracciones y me fue mal con las extracciones. ¿Usted cree que ese niño tenga la confianza de regresar después para hacerse sellantes de fosa y fisura o para hacerse limpieza? Va a estar como que difícil, ¿no? Sí, totalmente. Si le dio Correcto. premio, podría ser. Ah, pero esta es otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la muchacha que estaba en el gimnasio? Hablamos de motivación, pero hay que ver qué cosas motivan verdaderamente al paciente. Ahora, ¿cómo podría motivar auténticamente a esa muchacha? Gemma, como entrenadora, ¿cómo me motiva esa muchacha que a los 30 minutos ya no puede dar más, ya no quiere dar más? Ay, no sé, doctor, porque yo soy esa muchacha que no da más después de los 30 minutos. Ella eligió a mala persona. Lamentable. Sí. Ahí gana mi lado reptiliano. ¿Y para qué te vas a, o sea, el lado reptiliano de Gemma, ¿para qué te vas a seguir esforzando? Locurita, no sigas, ya, rendite. No podemos. Sí, iba así de, tenés razón, vamos a descansar mejor. Y el reptiliano, el neocórtex es como que, Gemma, no te rindes, sigue adelante, hazlo por tu salud, hazlo por tu figura, hazlo por ese muchacho. Y ahí no encuentra esto. Y ahí quedó la motivación por un día nada más y al día siguiente sigue ganando el reptiliano. Ajá, entonces, ¿cómo podríamos llegar a motivar a Gemma? Cada uno de nosotros tiene motivaciones diferentes. Ahora, por ejemplo, si Gemma tiene una motivación que puede ser alguna competencia deportiva y bajar de peso le va a permitir poder participar en ese evento deportivo, entonces la motivación va a ser es que tenemos que lograr esto a toda costa, aunque el reptiliano diga que ya no más. A veces ganan las competencias, no el peleador o el atleta mejor preparado, sino el que está mentalmente mejor frente a la situación. Neily, ¿está por ahí? Sí, Doc, aquí estoy. Ok, perfecto, Neily. Buenas noches. Buenas noches. Lo vamos a colocar en una guerra del siglo XIV, XVI, para que los mosquetes tengan más sentido. Del siglo XVI, y le voy a dar a elegir entre tener arco y flecha y tener un mosquete, que es como un revólver. ¿Cuál de esas dos opciones elige? Le voy a dar su arco con su flecha en una cosita así de cuero bonito, ¿verdad? Se lo pone aquí y van a dar 12 flechas. Y por el otro lado le voy a dar su mosquete con su polvorita en una bolsita y unos cuantos perdigones, unos 10 perdigones en lo que sería una bolsita y su palito para meter la pólvora y los perdigones. ¿Cuál de las dos armas elige? El mosquete está tentador, pero recargar un mosquete toma como 15 segundos, mientras que el arco y la flecha son, qué sé yo, 4 segundos. Tal vez no tengo el mismo alcance que el mosquete, pero tengo más flecha y más tiempo para jugar con eso. Así que me iría por el arco y la flecha. Ok, miren, fíjense que en términos, esto les voy a mostrar en la próxima clase,
un libro que habla acerca de la guerra y habla mucho de la ansiedad. Por eso es que estos temas tienen un sentido en la evolución humana muy, muy poderoso. Si nosotros analizamos en términos de neocórtex, ¿qué será mejor? ¿El arco y la flecha o el mosquete? Ciertamente el arco y la flecha es mucho más efectivo. Usted va a tener más alcance y va a hacer más daño con una flecha que con un mosquete. Porque si usted tiene a soldados de un extremo y otro, no están así, o sea, de batalla cuerpo a cuerpo o muy, muy cercano, en una guerra de distancia donde hay dos bandos enemigos, las flechas son mucho más efectivas y mortíferas que lo que sería un mosquete. Entonces, el mosquete es una herramienta, es un arma que no es tan efectiva que lo que sería el arco y la flecha, técnicamente hablando. Pero los soldados que tienen mosquete terminan ganándole a los que tienen arco y flecha. ¿Y esto por qué? Por una cuestión de percepción. No es lo mismo estar escuchando solo bling, 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 los movimientos del hilito ese, pues, de eso que permite tensar y desplazar la flecha, que escuchar una explosión. Boom, boom, boom. Y si no, pónganse a pensar en esto. Si ustedes están en la clínica, o esto no sé si les ha pasado alguna vez, y de repente escuchan como que se cae algún instrumento, se cae una sonda periodontal de su bandeja. ¿Cómo se escucha? Clink, 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 clink. Una cosa bien tenue, no asusta a nadie. El ruido que produce una sonda al caer al piso no asusta a nadie. Ah, pero una manguera de aire que se rompa en medio de la cita, brinca el paciente y brinca usted. No sé si les ha pasado. Que de repente estén atendiendo y se escucha un buf, como una explosión que es de alguna de las mangueritas del sillón. Sí, Creo que doctor. sí, en pediatría creo que pasó eso. Ajá, y cuando se escuchó la explosión, todo el mundo se asusta. Sí. Ahora, exacto, entonces, por decir así, la sonda, que tal vez el hecho de que se caiga y ya no la puede usar, es mucho más grave, por decirlo de alguna manera, que la manguerita rota. Si yo estaba haciendo simplemente, qué sé yo, una toma de impresión preliminar o un sondaje periodontal, y no estoy usando excesivamente el aire o no estoy secando, pues, o sea, lo uso muy poco, que se rompa la manguera no es tanto problema a que se me caiga la única sonda con la que estaba haciendo el sondaje. El que se caiga la sonda no genera mucho ruido, no asusta a nadie, pero que se estalle lo que sería la manguerita de aire, sí lo asusta al paciente y a usted claramente, ¿no? Entonces, la cuestión de la percepción ayuda muchísimo para poder conseguir uno u otro lado de la balanza. Así que, ¿cómo hago yo para generar en mi paciente una mejor percepción frente a la tensión y que aleje de él la ansiedad? ¿Cómo hago yo eso? Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Una de ellas es, yo soy el dueño del diseño del tratamiento de mi paciente. De forma tal de que si yo sé que hay procedimientos que son más complicados que otros, pues así como dijo Baldo, primero voy a decirle a la muchacha que inicie por una rutina de ejercicio más suave. Entonces yo voy a empezar con mi paciente con los procedimientos más simples para ir ganándome esa confianza que me permita ir llegando cada vez más lejos y haciendo procedimientos mucho más complicados. Porque si yo establezco un lazo de conexión con mi paciente, yo genero ese lazo de confianza, entonces se me es más fácil poder incidir positivamente en la actitud de ese paciente. Pero si yo me olvido de toda la parte del funcionamiento del cerebro del paciente, entonces yo voy a tener o voy a estar tomando decisiones
donde el paciente no lo ayuda a superar su ansiedad. Cuando ese es su objetivo al final, poder lograr superar el miedo al odontólogo y quiera llegar a la consulta odontológica para ser atendido. Hubo un bajón de electricidad, voy a ver si se cayó la conexión a internet. No. Bien. Entonces, hay varios ejemplos de cómo funciona el reptiliano. Y es cuando nosotros andamos conduciendo y alguien se nos mete, un motorizado. A mí me han tocado ver casos en la carretera. Por ejemplo, una camioneta estaba parqueada y de repente arranca y casi pega con un taxi. El tipo del taxi le pitó, y el de la moto, el de la camioneta parte sin novedad, sigue su camino. Pues el del taxi lo siguió y se le puso delante y después hizo una mala maniobra como para decirle, mira, aquí me estoy vengando. Entonces ahí tenemos como el taxista al final tomó la decisión de que lo invadiera lo que sería el reptiliano, y tomó una decisión impulsiva basada simplemente en su enfado, ¿no? En su enfado de querer vengarse de la otra persona. Aquí también va de la mano el límbico, porque al final generó una emoción en el paciente, en este caso, en el taxista. Ahora, esto también, por ejemplo, llega un mensaje a WhatsApp y lo borra. ¿Y qué pregunta es la que normalmente nosotros hacemos cuando estamos en un grupo de chat o estamos en un chat y alguien manda algo y borra el mensaje? ¿Qué preguntamos? ¿Qué habías puesto? Exacto. No era nada. No era nada. Pero ¿y por qué lo borraste? Porque me pareció irrelevante en el chat. Me confundí, era a otra persona que se lo estaba mandando. El que nada debe, nada borra, diría Gemma Telles. Ok, entonces, ¿qué está funcionando en ustedes ahorita con todo lo que me dijeron? El que nada debe, nada borra. El que, ¿por qué lo borraste? ¿Qué era lo que me pusiste? ¿Qué parte del cerebro está funcionando? ¿Neocórtex, límbico o reptiliano? ¿Cuál está funcionando ahí? ¿Neocórtex, límbico o reptiliano? ¿Por qué lo borraste? ¿Qué era lo que me querías decir? El que nada debe, nada borra. El reptiliano, profe. No es el límbico. El límbico, el límbico, dicen aquí reptiliano, límbico, ¿alguien más? El límbico, pienso yo, no sé. El límbico. ¿Por qué el límbico? Porque bueno, y ahí borró el mensaje, ya está, y ahí. No afecta en la conversación, no tendría por qué afectarme. Pero el límbico puede comenzar a generar emociones frente a eso. Me quiere ocultar algo, se confundió, está chateando con otra persona. Entonces, ese tipo de cosas genera que las emociones envuelvan el fenómeno. Ahora, las emociones pueden ser un poderoso aliado para controlar la ansiedad, pero también pueden ser un detonante importante de la ansiedad. Así que, ¿cómo gestiono yo las emociones en el consultorio odontológico? ¿Qué tipo de emociones yo fomento en la consulta odontológica? Viene mi paciente, primera vez que llega a la consulta, y viene por una limpieza dental. Y está bastante buena su higiene. Y ustedes dicen, ok, se la vamos a hacer.
¿Cómo pudiésemos nosotros a ese paciente gestionar mejor la cita? En cuanto al manejo de las emociones. ¿Cómo la puedo gestionar mejor? El paciente llega, está bastante bien de su higiene y le hago una limpieza. ¿Qué me hizo falta ahí para generar mi emoción? Y si la felicita por su higiene y le dice que muy bien, que siga así, para que ella se sienta contenta de que la felicitaron y genere emociones, tal vez. Claro, claro. Esto está perfecto. Eso se llama retroalimentación positiva. No le está regalando un caramelo como al niño para felicitarlo. Porque usted le dice al niño, lo felicito, y puede ser que se sienta bien, pero regálele un bombón, un caramelo al niño, o regálele algún juguetito, y usted generó ahí una emoción. El doctor me regaló un carrito, el doctor me regaló una muelita, el doctor me regaló qué sé yo, la doctora me regaló qué sé yo, qué cosa. Entonces están gestionando una emoción. La doctora me felicitó por el buen trabajo que tengo yo con mi técnica de cepillado. Pero si yo simplemente llego y hago lo que tengo que hacer y no hago una gestión de las emociones, o al menos no las emociones que debería gestionar, entonces yo estoy perdiendo generar ese tipo de contacto con el paciente. Pero las emociones generadas en la consulta también pueden ser un arma de doble filo. Por ese lado, el felicitarle está excelente, pero también las emociones generadas en la consulta, no bien seleccionadas, pueden ser un problema. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué emoción generada en la consulta no es muy buena? La preocupación o el miedo. ¡Qué barbaridad! Y es que usted no se cuida. Usted aquí, ¿cuándo fue la última vez que visitó al odontólogo? Hace 3 años. Si es que usted tiene acumulado cantidad de problemas. Si yo no sé por qué no ha perdido todos los dientes. Entonces, ahí estamos generando una emoción. Pero no es la mejor emoción que nosotros podemos generar en el paciente porque el paciente siente con eso rechazo. Yo no voy a querer estar donde me rechacen, no me voy a sentir cómodo donde me estén agrediendo, me estén atacando de alguna manera. Y no puedo decir nada, porque es un tipo de agresión donde el neocórtex dice, ni modo, tenemos que aguantarnos esto porque es el que nos está atendiendo. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado también con sacar el reptiliano de nosotros dentro. Entonces, la cita odontológica puede ser un detonante grande para lo que sería nuestro reptiliano. El reptiliano, vamos a ver, el instinto reptiliano implica de que si hay una amenaza que yo pueda solventar, yo me enfrento a ella. Y así, por ejemplo, ¿cómo le llamamos en buen nicaragüense a este animalito? En buen nicaragüense. Garrobo. Correcto, el garrobito, ok. El garrobo, ¿contra quién se puede enfrentar y no huye? ¿A qué no le huye el garrobo? Al sol. No, pues en cuanto a presas. A la iguana. A la iguana. Pero un garrobo no se va a comer a la iguana. Ay, que no. ¿A qué no se le va a correr? A un ratón, por ejemplo. No voy a ir de un ratón. El garrobo. Ah, pero si se trata de, vamos a ponerlo, un Rottweiler, tal vez sí. Entonces, aunque el reptiliano al final termine por tener unas actitudes muy compulsivas, donde toma la acción, no lo piensa mucho, pero ataca, pero también huye. Imagínense que usted encuentra un garrobo y ya le tira una piedra, el garrobo lo que hace es salir corriendo, huye de la situación, porque él hace una valoración instintiva. El estar en esta situación es peligrosa, puedo morir, mejor huyo. Entonces lo mismo pasa con la cita odontológica. En la cita odontológica el paciente
si tiene muy arraigado su reptiliano, puede ver en la consulta odontológica constantemente una amenaza. Y lo que va a hacer su reptiliano frente a una amenaza es huir, irse y no posponer, retrasar o nunca tener la cita odontológica requerida. Cuando se compra la lotería, eso es generar ansiedad, porque uno está a la expectativa de un fenómeno que probablemente suceda o no, pero se hace con un sentido positivo, ¿no? O sea, la gente compra lotería porque quiere ganar dinero fácil y rápido, pero eso genera una expectativa. Pero yo no sé si al final voy a ganármelo o no. Como también ocurre en los reinados de belleza, donde las dos personas están felices ahí y aquí, antes de que le digan el veredicto, ¿qué estará pasando por la mente de las dos que pueden ser coronadas una reina de belleza? Porque una cosa es lo que se dicen y otra cosa es la que están pensando cada una de ellas. ¿Qué estará pensando mientras le dicen quién gana? Estará, ojalá que se lo gane ella porque ella se lo merece, se ha esforzado más que yo, es más bonita que yo, qué linda que es, ojalá que ella gane. La otra sí, ojalá que ella contestó bien bonito, se ve que es una mujer muy fuerte, se ve que tiene todas las cualidades que yo no tengo para ser la ganadora. Eso lo pueden decir, pero no lo están pensando. O sea, esto está, yo debería ganar porque yo contesté mejor, yo soy más bonita. No, ¿cómo va a ganar esta si no sabe nada? Yo contesté bien. O sea, al final así es como funciona. Muchas veces nuestro cerebro nos está diciendo qué hacer. El problema es de que nuestro cerebro a veces no toma las mejores decisiones. Ahora, lo bueno es que yo puedo reprogramar al cerebro y tratar de buscar un balance entre una u otra cosa. Cuando yo tengo un paciente que le tiene muchísimo miedo a la cita odontológica, la solución no es darle una benzodiazepina y bloquear esas emociones o ese tipo de percepciones por un momento para que siempre estén presentes con ellos. No, esa no es la mejor manera de manejar la ansiedad. La manera de manejar la ansiedad es reprogramar ese cerebro del paciente, crear nuevas conexiones y romper con conexiones antiguas que pueden estar generando el problema de la ansiedad. Ahora, en semiología yo les hablaba mucho de las ideas poderosas. ¿Quién se acuerda de las ideas poderosas? Sí, había una que era como, no sé si son estas, pero como que ir al odontólogo es caro, ese tipo de cosas, los mitos que tenían los pacientes. Ajá. Esa es una idea poderosa. Ir al odontólogo duele. Ir al odontólogo duele. Entonces, él ya va programado con eso. ¿Cómo yo lo puedo desprogramar? Bueno, hacer una cita donde no haya dolor. Hacer un procedimiento que no duela, tal vez. Miren, hay pacientes que, yo no sé, ustedes me pueden decir en operatoria dental 1 es una buena forma de poner este ejemplo. ¿Hubieron o tuvieron en algún momento pacientes que le dijeron, miren, ¿y por qué mejor no me ponen? O sea, ¿por qué mejor me lo hace y no me pone anestesia? O sea, que le pedían de que no le colocaran anestesia. ¿Les pasó o no les pasó? Que no colocaran anestesia. Sí, mejor a mí no me ponga anestesia. Trabajemos así, doctora. Trabajemos así y mejor no me ponga anestesia. Yo creo que sí, a mí me ha tocado. ¿A alguien más le tocó pacientes así que dijeran, no, mejor no me ponga anestesia? Así nos vamos. A mí también me decía que nunca le habían puesto para una restauración y que no quería también. Exacto. Ah, pero también tienen la otra cara de la moneda. Tienen a los pacientes que le dicen que le pongan anestesia. Casi siempre que yo les pregunto a mi paciente,
O sea, yo hago esta pregunta cuando atiendo a un paciente, aunque no va a ser una pregunta que al final él tome la última palabra, pero les está diciendo mucho esto. Cuando quiere que le pongamos anestesia o no, el paciente pregunta, ¿duele? Pues no mucho. Entonces el paciente termina diciendo, sí, póngame anestesia. Entonces cuando el paciente tiene esa percepción de que la consulta odontológica es dolorosa, entonces el paciente le va a pedir anestesia de una, siempre. Pero también podemos tener la otra cara de la moneda, como les había dicho, el paciente que dice, no, para mí es más doloroso que me pongan la anestesia a que no me la pongan. Y por eso preferiría que no me la colocaran. Entonces, ¿cómo desprogramamos a ese paciente? ¿Cómo desprogramamos al paciente que no quiere anestesia para hacerle su operatoria? Él no quiere que le coloquemos anestesia. Quizás iniciar el procedimiento y hacerle ver que pues le va a molestar, que no lo va a soportar. Ah, pero fíjese bien lo que yo le digo. Mire, es que si yo no le pongo anestesia, usted no va a aguantar lo que le va a hacer, lo que le voy a hacer. Entonces eso puede reforzar la idea de que la cita odontológica sí es dolorosa. ¿Cómo lo desprogramamos o reprogramamos a ese paciente? Quizás hablándole o explicándole cómo será el procedimiento de manera que él lo entienda y quizás así pueda cambiar de opinión. Ok. Aquí la estrategia que yo les recomiendo es hacerle ver, bueno, dado la situación y el momento en el que nos encontramos, lo que usted me pide de realizar un procedimiento sin anestesia no es viable, no es viable. Si usted hubiera venido 3 meses atrás, cuando esta lesión, vamos a suponer una caries, ¿verdad? Una caries que estaba a nivel de fosas y fisuras, donde probablemente no le genere ninguna sensación dolorosa, la preparación, perfectamente hubiésemos podido realizar el procedimiento sin anestesia. Pero ya aquí la caries avanzó, y como avanzó a unos planos más profundos, el hecho de que yo tenga que limpiar toda esa caries va a generarle alguna incomodidad. Y como yo no quiero que usted sufra esa incomodidad, por eso necesitamos colocar la anestesia. ¿Se pueden realizar procedimientos sin anestesia? Claro que sí, pero depende del momento en el que el paciente acuda a la cita. ¿Por qué le estamos poniendo la anestesia? ¿Porque yo quiero o porque él es el culpable de ponerse, el culpable de que la caries avanzara tanto? Porque él es el culpable que no se dio a tiempo. Exacto, pero no genera una emoción. Es que esto es por su culpa. ¿Acaso yo le dije que viniera hasta ahorita? Si usted hubiera venido hace 3 meses, la realidad fuera diferente. Pero usted es el irresponsable. O sea, estoy generando una emoción, pero no una emoción positiva. En cambio, si yo, como les había dicho, le explico al paciente de que, mire, aquí hay momentos y usted vino en un momento donde eso ya no se puede, dado de que pues dejó que avanzara, en otras palabras le estoy diciendo, usted es responsable de ese resultado, entonces ahí es donde cambiamos nosotros la forma de la percepción de la realidad del paciente. Entonces nosotros tenemos en el esquema de manejo y control de lo que sería la ansiedad, es también hacer nuestro trabajo de desprogramar o reprogramar a nuestro paciente a través de estrategias concretas, como las que les mencioné hace un momento. Entonces, bueno, aquí tenemos, imagínense, la gestión de la ansiedad de las personas ha cambiado muchísimo con el tiempo. Cualquiera de estos soldados, vamos a suponer Albert, tiene su novia, es parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,
Y este soldado, que tiene varios cientos de kilómetros a su novia, le quiere mandar una carta diciéndole que le extraña, que la ama mucho y que espera pronto estar junto con ella. Este soldado manda la carta hoy, 10 de septiembre, y probablemente 3 meses después le esté llegando a su novia Nancy. Nancy le escribe 3 meses después, o sea, estamos hablando en diciembre, pero ver, estamos en el mes 9, 3 meses después, en enero, le manda, por ahí pues más o menos, le manda lo que sería su carta de contestación, sí, yo también te extraño, qué sé yo. Y probablemente esos 3 meses después de que le llegue la carta al soldado, probablemente haya muerto en combate. Pero Nancy no sabe eso. Nancy sabe que manda una carta que se va a tardar mucho tiempo en poder llegar y que obviamente la respuesta va a venir mucho tiempo después. Y la gente vivía con eso. Pero ahora usted le manda un mensaje a su novio o a su novia por WhatsApp y ¿qué es lo que va a esperar? 1 hora para que le contesten, 1 semana para que le contesten, 1 mes para que le contesten. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a esperar para recibir una respuesta? ¿Cuánto? Y trabaja lo más 5 minutos, doctor. Lo más 5 minutos. ¿Y eso qué significa? Estamos en una sociedad de la inmediatez, donde eso hace que los niveles de ansiedad de cada uno de nosotros se incrementen. Ahora, antes se tenía, por decir así, los canales de televisión de que tenían horas estipuladas para poder pasar un programa de televisión, una película o algo como por el estilo. Pero con el advenimiento de todos estos sistemas en línea y qué sé yo, eso cambió. Y ahora yo quiero ver una película y la busco en Netflix y no tengo que esperarme que en el canal XYZ lo pasen el fin de semana. Inmediatamente yo puedo tener eso. Y también pasa con los pacientes. Los pacientes quieren respuestas rápidas. Mire, doctor, fíjese que ya en la casa y me sigue doliendo la muela. ¿Qué fue lo que me pasó? Quieren respuestas rápidas. Quieren respuestas eficaces. Porque si ellos no obtienen respuesta, van a hacer lo que hizo mi paciente, la paciente que les conté el día martes. Va a buscar por su propia cuenta qué hacer y a veces ahí no está la solución del problema. Entonces tenemos que entender también de que vivimos en una sociedad donde si no obtiene respuestas rápidas, va a buscar cómo resolver los problemas por su propia cuenta. Y un ejemplo de la ansiedad, pero ya como un problema ya patológico, es la escena de esta película. ¿Alguien ha visto esta película en alguna ocasión? ¿Alguien conoce esta película de mera casualidad? Es Wilson, el que se va a una isla, creo, algo así. Y solo la pelotita lo acompaña. Náufrago se llama. Algo así, doctor, no me acuerdo muy bien. Náufrago con Tom Hanks, película. Ajá, Sí, es buena Náufrago, esa. Esa es buena película. ¿Por qué Tom Hanks termina por crear a un amigo imaginario? Porque estaba solo en una isla desierta. ¿Y qué pasaba? Y miren cómo el cerebro, ¿cuál de los 3 cerebros le da vida a lo que sería esta pelota? Bueno, para el resto que no ha visto la película, le hago un spoiler súper rápido. Este era un tipo que tenía su vida hecha, trabajaba en una empresa que era una empresa de envío, era como DLS, una cosa así. No me acuerdo si era realmente esa compañía, pero era de envío alrededor del mundo. Él tenía su novio y todo, era un gerente y todo lo demás. Y entonces él se va en un vuelo, pero el vuelo tiene un accidente, se siniestra y él sobrevive porque llega a una isla desierta. Pero llega a una isla desierta donde no hay nadie y hay algunas cuantas cosas
que llegan del avión a la orilla de lo que sería la isla. Entonces pasan semanas y él no tiene con quién comunicarse, no tiene forma de comunicarse con el medio externo, no hay más personas en la isla, ya recorrió la isla de cabo a rabo y no hay nada. Es como una especie de cayo pequeño donde no hay nadie ahí con el cual conversar. Entonces, él tiene una idea y es crear una balsa para poder huir. Pero él necesita, por decir, alguien que le ayude en el proceso. Entonces, él crea con su imaginación a este amigo que con una mano que se cortó sobre un balón de voleibol nuevo, le pone la mano ensangrentada, eso que ustedes ven ahí es la sangre de su mano lastimada, que esta mano lastimada, y comienza a dibujarle pues las facciones del rostro para pues lo que sería Wilson. Y él es su amigo quien lo acompaña en todo el proceso de la elaboración de esa balsa. Incluso hay momentos de la película donde la pelotita, por cuestiones de la misma física, flota y casi se va y se pierde y él se desespera y todo lo demás. Entonces sufre con el balón, sufre si pierde el balón y todo eso. Él ha creado un mundo en base a esto. ¿Y qué cerebro se encargó de crear a Wilson? ¿Cuál de los cerebros se encargó de crear a Wilson? El límbico. El límbico. El límbico. Los trastornos de la ansiedad, la ansiedad patológica, la ansiedad que está asociada a un trauma emocional, a un trauma por una experiencia de vida muy complicada, lleva a que el sistema límbico genere ciertos escenarios que se convierten en una realidad para los pacientes. Les voy a compartir algo. Ya con esta historia vamos a finalizar la sesión de hoy. Y es que cuando yo empecé a trabajar, todavía no había sacado la maestría. Cuando yo empecé a trabajar, yo tenía la enorme necesidad, como todos, de conseguir pacientes. Y yo empecé a trabajar en León. Y es bien difícil competir como un odontólogo recién egresado. Es bien difícil competir con odontólogos que ya tienen más tiempo de estar ahí. Mi papá es odontólogo, pero yo no quería trabajar con él. Porque yo no quería ser, como le decía yo, en un arrebato de soberbia, yo no quería ser un empleado de él. Yo quería hacer mi propio camino aparte. Entonces, yo instalé la clínica aparte, en un lugar aparte al de mi papá, y yo estaba en eso, ¿no? Buscando pacientes y esto y demás. Pasaban días que, así como en las caricaturas, que pasaba como un cosito del desierto, así, del viejo oeste, no sé cómo se llama, como un pedacito de resto de raíces de pasto que pasan por la calle, así, esperando pacientes y nada. Y un día llegó una señora con su niño que tenía un problema en los dientes y lo terminamos por atender, y yo miré un logo que tenía la señora y le pregunté, ¿y usted dónde trabaja? Entonces me dice, un orfanato. Y gracias a eso, pues yo le dije, y que si recibían atención odontológica, y me dijo que no, y ella me conectó para yo llegar ahí a atender, ir a revisar a los niños. Le llevé una propuesta de atención integral a los niños, evaluando clínicamente y todo lo demás, y bueno, me aceptaron el proyecto. Era como para 4 fases y solo pudimos hacer 2. Pero mi punto no es el hecho de haber llegado al orfanato, sino el punto es de que qué pasaba en el orfanato, qué encontramos en el orfanato. Encontramos a niños que no es que sus papás murieron, sino niños que están en el orfanato porque vienen de un hogar o estaban en un hogar de alto riesgo. ¿Qué es eso? Niños que están en un hogar de alto riesgo, que por ejemplo, su mamá y su papá son adictos a psicotrópicos y ellos los envían a trabajar exponiéndose a la calle, a labores de trabajo que no son para niños, o incluso violencia dentro del hogar, donde los niños crecen con ese trauma. O sea, había niños que preferían vivir en el hogar
se llama Hogar Cristiano Nicaragüense, un orfanato, y a regresar a su casa. ¿Y por qué pasa eso? Porque obviamente hay un trauma intenso de por medio que les impide poder llevar una vida con ellos. Había niños que tenían ciertos temores a ciertas cosas y que estaban siguiendo una terapia psicológica. Había, por ejemplo, un niño que solo podía ser atendido por mujeres, hombres no, porque él venía de un hogar donde tenía un tío, tenía 2 tíos y su papá que constantemente lo golpeaban. Entonces, él se había creado, no sé si lo logró superar con la terapia psicológica que recibió, que, o sea, todos los hombres mayores eran malos. O sea, mayores en el sentido de grandes, pues, o sea, todo el que fuera más grande que él lo iba a golpear. Entonces tenía ese tipo de problemas, de trastornos. Y obviamente esto está gestado por una situación bastante adversa para el paciente. Cuando nosotros tenemos a pacientes con una ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad, el desprogramar al paciente no es sencillo. Es un trabajo muy complicado que obviamente tiene que estar guiado por expertos en la materia, psicólogos, incluso psiquiatras, dependiendo del tipo de trastorno, y nosotros tenemos que saber nuestros límites ahí, ¿verdad? Van a haber casos donde no vamos a poder lograr un cambio de actitud significativa, pero van a haber casos que sí. La buena noticia es que la mayoría de los pacientes están dentro del grupo de la ansiedad fisiológica, en los cuales nosotros podemos desprogramar o reprogramar al paciente para que mejore su calidad de vida.